Presidente de la Federación Económica de Tucumán y además uno de los referentes de la actividad turística a nivel nacional y mundial, el contador Héctor Viñuales Santa Fe. ¿Qué tal, Héctor? Buen día, ¿cómo está usted? Hola Omar, ¿qué tal? Un gusto en escucharlos y por supuesto verlos trabajando, eso es bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde ya tener trabajo hoy es una bendición. Héctor, ¿qué balance se puede hacer de la temporada turística? Recién hablábamos con el propietario del rancho de Félix ahí en Tafí del Valle, porque la gente nos fue armando la agenda. Y de pronto, en los lugares turísticos de Tucumán, todavía estamos lejos. El tema de la falta de gas natural, el tema de los servicios, como la falta de agua, nos dicen acá que incluso en la zona de San Javier es complicado tener agua potable. A ver, balance y cómo estamos ubicados en materia de infraestructura Tucumán como para luchar con otras regiones. Mira, esto ya en el año, hace mucho tiempo que desde la Cámara venimos pidiendo obras de infraestructura turística que tengan que ver con todo lo que haga a tener una muy buena accesibilidad, que no es solamente rutas, ¿no es cierto?, ni puentes, que por supuesto son muy importantes, sino todo lo que tenga que ver con la provisión de agua, con la provisión de gas natural. Claramente, Tafí del Valle y las localidades que hoy son centro de importancia dentro de los destinos turísticos de Tucumán, lo nombraste a San Javier también, por supuesto, no tenemos nosotros gas natural, lo cual te da una idea de los altos costos que nuestra actividad tiene. Fíjate que para darte una idea, en San Javier, en el año 2007, 2008, el gasto del gas natural en relación a la electricidad estaba en un 40% y esos números yo los tengo chequeados con Tafí del Valle y hoy se gasta más de gas que de luz en cualquier establecimiento de estas localidades. Lo cual es por alguna razón, no es la única, pero hace que muchas veces escuchamos por qué Tafí del Valle tiene a lo mejor un costo mayor algún servicio y bueno, claramente tiene que ver con este tipo de falta de inversiones en este rubro. Para nosotros es clave tener este gas natural en estos destinos, clave, pero clave, ¿no? Estamos Sí, hablando, sí. cualquier hotel gasta entre 7 a 15 mil pesos por día cuando se pone a trabajar en esta época, para que te dé una idea. Cualquiera paga 10 mil pesos por día de gas para cargar las chanchas. Una chancha Sí. te puede estar cargando 150 mil, 180 mil pesos de gas comprimido, por supuesto, del envasado, lo cual habla de un nivel muy, muy preocupante de costos, sobre todo en una época como esta que estamos recién saliendo para adelante, ¿no? Empezando a trabajar. Y por supuesto, el agua en la zona de San Javier siempre es una materia pendiente. Esto es una obra del año 40, 42, cuando entre la gobernación de Campero, que la comenzó en el año 38, y luego el gobernador que le sigue, que también es radical, digamos, cuando se inaugura Iramay, esas obras se hicieron desde Anfama. Y después hubo algunas mejoras que hicieron desde hará 10 años, 8 años de la universidad, pero siempre cuando hay lluvia se tapan las tomas en Anfama, cuando eso se limpia, la presión del agua rompe los caños que son viejos y los dejan a la villa de San Javier y Villa Nugués, y sufre el Rasco, y sufre también el oeste de Yerbabuena, porque de ahí sale el agua con 7 a 10 días sin agua, lo cual aquellos que no tienen la cisterna o la infraestructura realmente sufre bastante. Pero claramente algo que para nosotros es fundamental, tanto en los valles como en las yungas, es llegar con el gas natural, ¿no? Eso es algo realmente fundamental para la economía de nuestra actividad. Además, si se piensa todo el sector oeste en materia de turismo, porque tenemos, salvo trancas, ¿no? Pero desde San Pedro de Colalao, por ejemplo, todo el sector oeste de la provincia, con este tipo de servicios sería otra provincia en materia de turismo, pensando en el este productivo y pensando en el oeste turístico. Porque San Pedro de Colalao también ha tenido un crecimiento tremendo en la cantidad de viviendas y barrios que se han construido.
la zona de La Salada, ya que está en la zona de San Javier, hemos visto la cantidad de emprendimientos familiares, privados, que van desde la hostería hasta la ruta que nos lleva a la zona de Raco, una cantidad impresionante de inversión. ¿Te imaginas, Héctor, lo que podría llegar a ser Tucumán con estos dos servicios? Más allá de que ya Tafí del Valle, bien lo decía hace minutos, Pancho Sosa está con el sistema interconectado, pero con los tres servicios esenciales, ¿no? Más allá de lo que tiene que sumar el Estado, que en materia de seguridad, en materia de salud, pero digo, servicio de agua potable, servicio de gas y la electricidad, lo que podría llegar a ser Tucumán, partiendo la provincia en dos, decíamos, centro al oeste turismo y el este productivo. Sería una provincia riquísima. Mira, lo es, pero le faltan obras. Nosotros en turismo tenemos ahora la obra del Cristo Bendicente, que va a ser una obra que le va a dar bastante valor agregado a la zona de San Javier. Yo creo que nos está faltando la sala. La sala necesita un estudio sobre la zona, porque vos te vas a dar cuenta que hay un montón de casas que se llegan sobre el camino. Muchas veces habría que ver si tienen la legalidad de si no están tomadas o no, pero es un tema que desde el gobierno tendrían que estudiarlo la sala, porque la sala es uno de los lugares más bellos que tiene Tucumán, y forma parte de lo que es el circuito chico. Y si hay necesidad de vivienda, el gobierno tiene que trabajar en generar algún barrio 200, 300 metros adentro, muy cerca, a los efectos de preservar la belleza que tiene la sala, esta unión, esta ruta que es la 340, que va desde la rotonda de San Javier hasta la intersección con la que va el Raco, debe ser uno de los lugares más bellos que hay. Yo creo que no solamente el gas, sino que hay que trabajar en un estudio urbanístico de cómo armar, porque no cualquiera puede ir poniendo sus casas o sus establecimientos, porque eso de alguna manera va a atentar para el futuro del turismo. La sala tiene que ser un lugar de excelencia dentro de nuestro circuito, un circuito como podríamos hablar en Bariloche, digamos, el circuito de los lagos. Nosotros tenemos que tener el circuito de las yungas, y no cualquiera puede instalar cualquier cosa a orillas del camino. Yo creo que bastante se trabajó en el Cadillal en este tema de las tomas ilegales, también en San Javier ahora se le ha puesto hincapié. Yo creo que hay que ir sobre la sala y trabajar, no dejando a la gente sin casa, por supuesto, sino reestructurarlo, reorganizarlo, reubicarlo dentro de la misma zona, pero liberar la zona donde van a pasar los turistas, que van a ser los que le van a dar los ingresos a la gente que vive a 200 metros, ¿no? Esa es la idea. Héctor, lo último, bueno, en algún momento se tendrá que ver también qué va a pasar con el tema de las inversiones privadas. Hoy veía una información dolorosa, ¿no? Que hay una empresa relacionada con Oxford, Harvard, perdón, que se está retirando de Argentina porque los profesionales se están yendo del país por la falta de inversión. Y es el tema también relacionado con la reforma laboral, con la reforma impositiva, pero que sea una reforma impositiva, si tiene beneficio, que sea bien utilizada. Porque también recordamos, Héctor, sin mencionar los casos puntuales, pero en el gobierno de Antonio Domingo Bussi, no es que esté defendiendo la gestión de Bussi, pero por cuestiones políticas se postergaron obras como, por ejemplo, la Quebrada del Portugués. Y otra situación que le costó también cargo a funcionarios de Bussi fue la ley de promoción turística. Pero creo que no es descabellado pensar en una inversión privada con beneficios estatales, pero que haya un control serio también por parte del Estado. Porque en algún momento se hizo una inversión y quedó en la nada el tema Barrancas del Salí o Barrancas Colorada en la zona del Cadillal, entre otras, una promoción turística que traiga beneficios, pero que también haya control por parte del Estado. No era mala la idea, lo que pasa que hubo un desmanejo en este tema y lamentablemente varios proyectos han quedado trunco. ¿Apostás a que tanto el Estado como el sector privado maduren algún tipo de ley que promocione esta actividad? Mirá, la conozco en profundidad, la ley que estás hablando, la ley del 90, en realidad la inicia Palito Ortega, y está en medio de las dos gestiones, de Palito y de Bussi. Realmente pasó lo que vos dijiste, pero fíjate que
si alguna vez Salta estuvo preocupada con el desarrollo turístico de Tucumán en los últimos 20 años, fue en la década del 90 cuando aparecieron la hotelería de punta en ese momento en Tafí del Valle. No voy a dar los nombres de los hoteles, pero Cafayate quedó atrás y los niveles de ocupación de Cafayate cayeron en forma importante cuando esas obras se hicieron en Tafí del Valle, sobre todo, ¿no es cierto? Claramente el tema del control es un tema que tiene que estar, y eso estuvo siempre cada carpeta con el control del Tribunal de Cuentas. Así que si algo que pasó con algunas inversiones o no llegaron a feliz término, claramente tiene que ver con porque fallaron los controles, pero el espíritu de la ley era un espíritu realmente innovador, fue un espíritu que puntualizó a Tucumán para que sea el centro de todo este circuito que comenzaba acá abajo, desde Acheral, de Montero, de nuestra ciudad, camino a Cafayate. Y sin embargo, las inversiones se fueron dando fuertemente en Salta, porque claramente tiene que haber todo un trabajo donde el tema de los impuestos, los costos laborales, hay que trabajarlo fuertemente. Por eso cuando vos me hablas del tema de Harvard, la verdad que es simplemente una ratificación desde lo que la Federación Económica venimos planteando, que más impuestos generan menos inversión, menos pyme, eso significa menos empleo y eso significa más pobreza. Simplificando, más impuestos, más presión tributaria, eso significa más pobreza. Y lo que es peor es que la gente que está capacitada, que ha estudiado para que nosotros podamos como país salir adelante, está pensando en irse del país porque no tiene los incentivos fiscales ni legales para poder de alguna manera afianzarse en nuestra Argentina. Eso es un gran dolor, un dolor que habla claramente que hemos fracasado, han fracasado los políticos, hemos fracasado los empresarios. Yo estoy entregando un Tucumán mucho más deteriorado del que me entregó mi padre, para hablar de mí, y claramente yo voy a poner mis últimas fuerzas en que esto tiene que cambiar, porque así no podemos seguir, ¿no? Claro, acá ampliamos la información. Un centro de estudio de Harvard se va del país por éxodo de profesionales y empresas. Ahora... Es en Uruguay. Sí, ahora, ¿a dónde, perdón? A Uruguay, a Uruguay. Estuve hablando hoy con un amigo mío, el yerno Globan, se fue a Uruguay. Mercado Libre se fue a Uruguay. Hemos prohibido la exportación de carne porque falta carne, sin saber qué corte exportamos. La carne ha subido, hemos bajado los ingresos. La verdad que con estas medidas ayudamos bastante a los países limítrofes, ¿no? Realmente muy bueno cómo está creciendo el PBI de los países como Paraguay y Uruguay, increíble. Héctor, lo último... Nuestros mejores cerebros se están yendo. Te quería llevar a este tema, ¿no? Por la importancia, hace minutos decía que en lo personal digo que lo que se viene son las elecciones más importantes y decisivas desde la vuelta a la democracia. Por eso estamos invitando a los jóvenes, a la gente que participe, que vote, porque queremos ver qué países vamos a tener a futuro, porque estamos ahí de renovación de los diputados, estamos ahí de la renovación nuevamente de las autoridades institucionales, porque el 2023 está a la vuelta de la casa, porque hay temas que lamentablemente hoy se ha politizado mucho con la agresión personal, pero nada estamos hablando de lo macro, de lo importante que es qué va a pasar con el funcionamiento de la justicia, con la seguridad jurídica, con la reforma laboral, con las reformas que se necesitan en materia impositiva, porque seguimos con los mismos deberes y lamentablemente los resultados son más nefastos, más desocupación, más pobreza, más indigencia. Voy a comentar algo que vi esta mañana. Llegaba al canal antes de las 5:15 de la mañana aproximadamente, vi muchísima gente, familias, ¿no? Familias, digo familias porque eran 4 integrantes, me imagino que la misma familia en la zona norte de la ciudad. Estaban esperando, habían esperado que cierren los bares y restaurantes para esperar comida y estaban buscando en el basural y duele esa imagen. Por eso digo, Héctor, no sé si tenés la misma opinión, lo que se viene es uno de los partidos más importantes que vamos a vivir en este tiempo.
Sí, yo creo eso, pero también creo, Omar, esto lo hablé con Remes de Nicop en una reunión la semana pasada, estuve en Buenos Aires, si el partido gobernante, el partido de la oposición, más los otros partidos que están de aliados o no, si nosotros no nos juntamos y dejar de hacer este tema como algo declamativo, en el caso de la Argentina tendría que haber un acuerdo de tipo constitucional, porque acá las leyes las cambiamos según las mayorías. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, todos los sectores, en hacer, llamarle el nombre que quieras, con el tema de la parte laboral, el tema de la presión tributaria, el tema de la seguridad jurídica, el tema de cuál es la planificación, cualquiera sea el partido que gane y que los otros acompañen, 4, 5, 6 puntos, no más, y que no se cambien, nosotros no vamos a poder avanzar. La grieta, acá hasta la enfermedad, hasta el COVID ha sido un tema político, ¿te imaginas? Algo impensable. Nosotros tenemos Tucumán, el norte, tiene un 45, 50% de informalidad. Cuando nosotros hablamos de una reforma laboral, los primeros que se ponen en contra muchas veces son los sindicatos o sectores de algún nivel de privilegio, y en realidad lo que nosotros pedimos, no le toquemos la situación a la gente que está en registro, pero acá hay un 45% de gente que no tiene vacaciones, que si trabaja cobra, si no trabaja no cobra, no tiene aguinaldo, si se enferma no tiene obra social. Decime, ¿cuál es de qué tenemos que estar discutiendo? Eso no se puede discutir, eso tiene que estar de acuerdo. No voy a hablar ni de derechas ni de izquierda, porque eso es totalmente antiguo, no tiene ninguna división, pero hablemos del partido gobernante, de la oposición. Esos temas tienen que estar en la mesa y tienen que ponerse de acuerdo, y ahí tiene que estar el empresariado y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y en la medida que bajemos los impuestos a la gente que entre, que no tenga cargas sociales, que el Estado de alguna manera subvencione eso. Che, ¿pero cómo? Y bueno, si el Estado está subvencionando con planes, nosotros tenemos que volver a la dignidad del trabajo, la gente tiene que volver a trabajar, tiene que volver de alguna manera, tiene que estar registrado, tiene que sentir el orgullo de que está trabajando y que lleva el pan a su casa. Esos temas, el tema de 170 impuestos que tiene la actividad, es una locura. La actividad gastronómica tiene 35 impuestos. No se puede trabajar así. Claramente está todo mal, todo se está haciendo mal, por eso cada vez estamos mal. Si nosotros no cambiamos la situación, evidentemente vamos a seguir peor. Por eso, más allá de que es una elección puntual, importante, que desde ya es importante, claramente a mí me interesaría mucho más, y esto lo dice Remes Lenikov, nos tenemos que juntar hablo de Lenikov, que es peronista, y que yo se lo planteé a él como peronista, que era un tema que había que tratarlo, y él entiende lo mismo que te estoy diciendo yo, desde una postura, digamos, empresaria. Entonces, yo creo que más allá de que si, no sé, tiene que hacer tal cosa, o vos cuidate, y no me representa, nosotros tenemos que ponernos a juntar a ver qué país queremos y cómo hacemos para lograr estos 4 o 5 puntos que nos hagan crecer y que volvamos a ser la Argentina de las cuales nuestros abuelos eligieron para venir a vivir, ¿no? Claro, Hoy no nos eligieron. lo que estás pidiendo de alguna manera vendría a ser algo así como el Pacto de la Moncloa, ¿no? Que ha sido un antes y un después en España. Para que tengas una idea, tal vez para los medios una de las medidas más importantes ha sido eliminar la censura y habilitar el tema de la libertad de expresión en el Pacto de la Moncloa. Pero ¿sabe por qué se firmó el Pacto de la Moncloa? ¿Sabe cuánto tenía de inflación España? 19%. Hoy nosotros con el mes de julio ya llegamos al 29% de lo que había pautado el gobierno para todo el año. El tema de la desocupación había tenido un crecimiento entre 1976 y 77 del 5%. Nosotros, ¿es una utopía pensar en un pacto de la Moncloa o es lo que estás proponiendo según la charla con Lemes, que fue el autor, que fue ahí donde se inicia la recuperación de Argentina después de lo que fue el derrumbe de 2001? Fue el ministro de Economía de Duhalde que le deja el programa prácticamente para que aplique Roberto Labaña. ¿Te imaginas, Pacto de la Moncloa, por un 19% de inflación hoy en Argentina se está hablando que podríamos llegar a un 40% durante este año? Pero claramente es un tema que yo no le quería decir al Pacto de la Moncloa porque yo lo escucho tantas veces y lo dicen en forma liviana, no lo conocen.
hablan del Pacto de la Moncloa como si supieran, se cree que son unos puntos, en realidad es la base de la República con la cual se cimentó España y a partir de ahí González puede entrar al mercado común europeo. Es mucho más sencillo, nosotros tenemos que hacer 4 o 5 puntos y créeme que con eso Argentina comienza a despegar, pero claramente no lo quieren hacer porque el tema es que nosotros tenemos que salir de los bolsones de la pobreza, de entregar planes, hay que salir de los planes, hay que ver en qué se gasta el dinero tiene que ir a la producción, entonces es un tema difícil, pero para eso se tienen que poner de acuerdo el que pueda ganar como el que no pueda ganar y saber que esos puntos no se tocan, Y por eso tiene que ser hasta, te diría, un acuerdo supra-ley, porque cualquiera cambia leyes. Y la verdad mirá, Remelinco me decía que cuando lo tomó Duhalde a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, porque él lo sucede a Cafiero, le pregunta... Duhalde le dice que quiere hacer obras públicas en la provincia de Buenos Aires, entonces Remelinco le dice, ¿usted quiere obras públicas? Sí. Bueno, entonces no tiene que nombrar ningún empleo público más. Entonces le dice, ¿así? Sí, esa es la condición. Si no, no va a poder hacer obras públicas. Entonces, cuando ellos se van con 298.000 empleos públicos. Hoy tienen 890.000 empleos públicos en la provincia de Buenos Aires. Voy a hablar de provincia de Buenos Aires, pero no hablar de ninguna otra provincia de acá. Entonces, claramente esos 600.000 personas que hoy con el crecimiento demográfico podría estar en 330, 350.000 empleos, ojo, sin haber análisis de que tenemos todo el tema virtualidad, que no necesitamos tantos empleados. Nosotros seguimos con convenios colectivos de 1975, en el 2021, o sea, claramente está todo mal hecho, hay que volverse a sentar, volver a definir todo. Esto lo dice Remelinco, o sea, no lo dice un neoliberal, lo dice un economista del Partido Justicialista que ha sido el ministro de Cafiero, el ministro de Duhalde y el que ha hecho el plan, digamos, de la salida de la convertibilidad, con críticas o no, pero claramente a mí me interesaba saber su opinión. Fue una reunión de 20 personas con gente realmente importante a nivel nacional de empresarios y él coincide con lo que yo te estoy diciendo o en realidad yo lo estoy tomando de él. Héctor Viñoles Santa Fe, presidente de la Federación Económica de Tucumán. Gracias, Héctor, por esta comunicación. No, por favor, un gran saludo a ustedes y felicitarlos por el trabajo que están haciendo en América. Que estén muy bien. Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Así se está armando.